Página 165. El proceso para la adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas contará con la veeduría de las instancias de participación de víctimas existentes, a nivel local y nacional. Para tal efecto se ampliarán y fortalecerán estas instancias mediante la participación de otras víctimas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Adicionalmente, en el marco del fin del conflicto, el gobierno se compromete a implementar las siguientes medidas acordadas, o construir un mapa de victimización, individual y colectivo, que servirá como fuente de información e instrumento de reconocimiento y memoria de hechos cometidos con ocasión del conflicto que no estén dentro del universo de víctimas objeto de registro en el Programa de Reparación Integral de Víctimas, en coordinación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto y con la Jurisdicción Especial para la Paz. Reconocer a las víctimas directas e indirectas de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones a ti que también hayan sido combatientes. Las medidas de reparación de miembros de las FARC que hayan sido víctimas se discutirán en el punto de la agenda relativo al proceso de reincorporación. En forma paralela, el Gobierno Nacional fortalecerá las medidas de atención y reparación para los miembros de la fuerza pública víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DH. O tomar todas las medidas necesarias para la financiación plena y efectiva de la política de atención y reparación integral a víctimas, incluyendo el fortalecimiento del Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia, la ampliación de sus fuentes de financiación y de los mecanismos de captación de recursos, así como la promoción de los mecanismos de participación y de veeduría como dispositivo de control de las víctimas sobre el fondo. El Estado concurrirá subsidiariamente a la reparación de las víctimas cuando quienes individualmente causaron los daños en el marco del conflicto no tengan recursos suficientes para repararlos. Por su parte, en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, las FARC como organización insurgente que actuó en el marco de la rebelión, se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral, sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz. Los términos de esa reparación material serán precisados en el marco del acuerdo final. En todo caso, la aprobación y puesta en marcha de las anteriores medidas no podrá suponer limitación, anulación o restricción de los derechos actualmente adquiridos de las víctimas. 5.1.4. Garantías de no repetición. Los diferentes mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acordados por el Gobierno Nacional y las FARC tienen como objetivo superior la contribución a la prevención y garantía de no repetición de las violaciones y del conflicto mismo, de diferentes maneras.